Ya hemos visto en primera instancia el tema de lo que ha sucedido en Inglaterra, la lucha que había entre los nobles y la monarquía de Inglaterra, que los nobles lograron sacar ciertos réditos de la corona inglesa y lograron, pues de alguna forma, que les den ciertos documentos como la Carta Magna, la Petite of Rights, el Habeas Corpus, que de alguna forma eh, evitan que las personas puedan ser arrestadas de forma ilegal, evitaba el cobro de impuestos eh, injustos, ¿no? Luego hemos visto el caso de Norteamérica, en el mismo, pues, Norteamérica, pues hemos visto el tema de que las 13 colonias se han sublevado por un impuesto injusto que había. Y bueno, hemos visto el tema de las 13 colonias, cómo se han sublevado y al final han logrado fundar un país, Estados Unidos de América. Entonces, a diferencia de Inglaterra, donde siguen manteniendo la monarquía, siguen manteniendo un rey, pues en Norteamérica tienen un presidente, entonces ahora vamos a ver el tema de la Revolución Francesa. En Francia, ¿qué ha pasado en Francia? Es bien importante lo que ha pasado en los años 1776 en adelante. Tenemos 1776, empieza en las 13 colonias en Estados Unidos de América. Tenemos el tema de la Revolución Francesa, que igual comienza en esos años. Y aquí en Bolivia tenemos la sublevación indígena de eh, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, ¿no? Entonces, en los mismos años, en los mismos años. Entonces, ahora vamos a ver la Revolución Francesa, vamos a compartir unas diapositivas. Estamos haciendo esta breve introducción para que de alguna forma, mientras cargan nuestras diapositivas. Entonces, en el caso de Francia, ¿qué es lo que pasaba? En el caso de Francia, tenían un congreso en Francia. Del 100% de representantes en el Congreso, el 97% lo tenía lo que es el clero, o sea, la Iglesia Católica y la monarquía. Y solo el 3% se lo daban al pueblo propiamente dicho. Entonces, en ese sentido, pues había un descontento generalizado del pueblo porque el 97% de los representantes eran de la Iglesia Católica y de la monarquía, los nobles. Y el 3% el pueblo, siendo que el pueblo tenía mayor cantidad de población y tanto el clero y la monarquía no. Entonces, entonces es lo que había el tema, el descontento, ¿no? De las personas. Y bueno, eh, otro descontento era que el rey Luis XIV contrajo matrimonio con una austriaca. Entonces, en ese sentido, pues había descontento, ¿no? Porque no era francesa la reina. Entonces, ellos querían una reina francesa y era austriaca. Entonces, había ese tipo de descontento sumado al tema
de que Francia había salido recién de una guerra y bueno, había ese descontento que de alguna forma ya derivó en lo que conocemos como la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, derivó en ese tema de la Revolución Francesa, ¿no? Fue una revolución bien sangrienta, bien sangrienta al extremo de que tanto al rey Luis XIV como a su esposa los decapitaron en la guillotina. Entonces, en ese sentido, pues, pues los guillotinaron, les cortaron las cabezas, fueron hasta el Palacio Real. La gente ya no podía más. Había una pobreza, una hambruna. eh, el rey Luis XIV tenía mucha, mucha soberbia, decía su frase célebre, el Estado soy yo, ¿no? En ese entonces hubo, hubo, eh, hubo varios autores como Montesquieu que decían que el poder debería dividirse en tres, decía Montesquieu, el autor francés. El poder no se tiene que concentrar en una sola persona. Cuando se concentra en una sola persona, genera autoritarismo, ¿no? Genera eh, dictadura, ¿no? Entonces, el poder se tiene que dividir en tres, decía. Entonces, en ese sentido, pues, decía que el poder tiene que dividirse en poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Y el rey Luis XIV de Francia decía, el Estado soy yo, o sea que todo el poder se concentra en mí. Entonces, hubo ese descontento de las personas, había hambruna, pobreza, Francia entraba a guerras que caprichos de la clase de monarquía, de la nobleza, había una mínima representación de, había una mínima representación del pueblo, solamente tenía el 3%. Entonces, eh, todo ese descontento pues generó un día en que de alguna forma los, los franceses se alcen, ¿no? Y van a la Tordillet, así se llamaba el Palacio de Real en Francia, van y superan la Guardia Real, agarran a los dos, tanto a Luis XIV, eh, previo a un juicio rápido, les inician con el tema del juicio y la sentencia es la guillotina, ¿no? Guillotinarlos, cortarles la cabeza. Y van a la plaza principal y les cortan la cabeza tanto al rey como a su esposa, la reina, que no era francesa, era austriaca. Lo que antes Austria, actualmente es Alemania. Entonces, en ese sentido, pues se da la Revolución Francesa. Entonces, el tema 5, una pequeña introducción, dice, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, Francia, a diferencia de Inglaterra, Francia en la Revolución Francesa elimina la monarquía. Asesinan tanto al rey Luis XIV como a su esposa, ¿no? Eh, Su esposa se llama María Antonieta.
María Antonieta y el rey Luis XIV. Los asesinan a los dos. Entonces, ahí tenemos una imagen, como en Francia el pueblo y la burguesía se aliaron para derrocar a la monarquía. ¿Y quiénes eran la burguesía? La burguesía eran los comerciantes, los marineros comerciantes, los que vendían artesanías, productos, etcétera, los comerciantes, como ahora los conocemos, que era una clase social de comerciantes que poco a poco ha ido teniendo protagonismo, ¿no? Estaba el pueblo, estaban los comerciantes, estaba el clero, la iglesia católica, y estaba la monarquía, ¿no? Con la nobleza, el rey, la reina, príncipes, etcétera, ¿no? Entonces, el pueblo, tanto la burguesía y el pueblo, tenían 3% de representatividad. En ese sentido, pues se alzan en armas, cansados de las guerras, cansados de las hambrunas, de la pobreza, del mal manejo que hacía el rey. El rey decía, yo soy el Estado, decía, yo soy el Estado. Entonces, cansados de eso, pues se alzan en armas, logran asesinar al rey y a la reina. Entonces, una revolución sangrienta, violenta. Y a diferencia de Inglaterra, Francia elimina la monarquía. Actualmente, hoy al 2021, en Francia no tienen rey, porque la Revolución Francesa han eliminado la monarquía a través de la Convención Nacional. En cambio, en Inglaterra siguen teniendo rey. En Estados Unidos no tienen rey, porque igual los norteamericanos se sublevaron contra los ingleses, ¿no? Entonces, en España siguen teniendo rey, pero en Francia no. Cuando Francia eh, derroca a la monarquía, llama a una convención nacional, llama, y en esta ocasión hace al revés. El 97% de los representantes son del pueblo y el 3% lo mínimo le dejan a la monarquía y al clero, a la iglesia católica. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, las características de este constitucionalismo francés es que es histórica, que viene de una revolución, ¿no? Histórica. Es escrita porque tienen una constitución escrita. Es rígida. ¿Qué significa que sea rígida? La constitución de Norteamérica y la de Francia son rígidas. O sea que para modificar la constitución tienen que, de alguna forma, llamar a una asamblea constituyente. En cambio, en Inglaterra es flexible. Para modificar la constitución, tienen que solamente el poder constituido, o sea, el Parlamento, el Congreso pueden modificar. En Bolivia, podríamos decir que en su mayoría es un sistema rígido, porque para modificar la constitución necesitamos de una asamblea constituyente. Entonces, es esa característica, ¿no? Dice, es producto del poder constituyente, ¿no? Porque ha habido una asamblea constituyente, ha habido una revolución, han matado al rey, a la reina, y han llamado a una convención nacional, y de cada provincia de Francia han ido representantes y han llamado a la convención nacional, ¿no? Otra de sus características, adopta el sistema parlamentario de gobierno, similar al de Inglaterra, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, esas son las características, ¿no? Histórica, escrita, rígida, es producto del poder constituyente, adopta el sistema parlamentario de gobierno. Mientras carga la diapositiva sobre el examen, vamos a dar de aquí a 2 semanas, o sea, la próxima clase vamos a tener una clase normal y la próxima, o sea, de aquí a 2 semanas nuestro primer examen, ¿ya? Va a ser un examen virtual, igual, va a ser con preguntas entre opcionales y preguntas abiertas, ¿ya? Entonces, no está cargando esto. Un ratito, por favor. Se ha colgado.
Ya. Entonces, como les iba diciendo, después de derrocar a los reyes en Francia, se llama a una Asamblea Nacional. Fíjense el año, 1789. 1786 es la Constitución de Norteamérica. 1789, Francia. 1781, alzamiento indígena en Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que al final fue derrocado por los españoles porque sus mismos, algunos amigos indígenas, entre comillas amigos, pues lo han traicionado a Tupac Amaru, ¿no? Y después, miren, en 1789 tuvo que pasar como 35 años y recién se dio la independencia de Bolivia, porque Bolivia es de 1825, ¿no? 1825 Bolivia, 1810 en Argentina, con San Martín, 1815 Venezuela con Bolívar, José, José Antonio José Bolívar, ¿no? Y Palacios. Y bueno, tenemos Francia, 1789. Llaman a una asamblea nacional, que podría decir que es una asamblea constituyente, con representantes. Y esto es bien importante, porque puede ser pregunta de examen. Eh, en Francia hacen la declaración de los derechos del hombre. Aquí está, ¿no? En la imagen dice de Declaración de los Derechos del Hombre. Esta declaración tiene tres ejes, porque en esos tiempos aún en algunos lugares del mundo había esclavitud de hombres. Y esta declaración dice lo siguiente: los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante la ley. Dicen, los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante la ley. La soberanía reside en el pueblo. Tenemos otro punto, la libre expresión. Se garantiza la propiedad privada y hay que obedecer la ley, ¿no? Son puntos muy importantes. Este es el aporte de Francia al mundo, la Declaración de los Derechos del Hombre. Este es el aporte de Francia al mundo. Repite, puede ser pregunta de examen. ¿Qué dice? Los hombres nacen y permanecen libres. Esta declaración, de alguna forma, hay la abolición de la esclavitud, la soberanía reside en el pueblo, porque soberanía significa poder de poderes. ¿Quién tiene el poder de poderes? El pueblo. ¿Cómo gobierna el pueblo? A través de sus representantes. La libre expresión, que uno puede expresar lo que piensa, lo que siente de forma libre, sin ninguna represión. Por otra parte, garantiza la propiedad privada, porque muchas veces la corona, la monarquía, expropiaba propiedades cuando le faltaba dinero. Iba donde los burgueses y les expropiaban sus negocios. Y obedecer la ley. Aquí obedecer la ley, vamos a hablar de un concepto que más adelante vamos a ver, que es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho consiste en que tanto gobernantes y gobernados tienen que obedecer la ley. Servidores públicos y ciudadanos tienen que obedecer la ley. Gobernantes y gobernados tienen que obedecer la ley. Eso es un Estado de Derecho. Libre expresión. Soberanía reside el pueblo. El poder de poderes. Soberanía significa poder de poderes. Reside en el pueblo. El pueblo gobierna. ¿Cómo gobierna? A través de sus representantes. Los hombres nacen y permanecen libres. De aquí han sacado algunos conceptos en Bolívar, cuando en nuestra primera constitución de 1825 igual se abole la esclavitud. Ahora, de que no se haya cumplido, ya más adelante, ya cuando veamos el tema específico de Bolivia, pues vamos a comentar.
Ahí tenemos poder constituyente. Ahí tenemos lo que se reunieron los asambleístas en Francia. La convención aprobó la constitución el 3 de septiembre de 1789. Es unicameral la Asamblea Nacional Legislativa, o sea que solamente no tiene diputados y senadores, es unicameral, solamente tiene asambleístas. La constitución de 1793 no entró en vigencia, la del 99 tuvo tres principios: la república, la soberanía nacional y el régimen representativo. Con Francia se crea la república, ¿no? La república versus la monarquía. La monarquía, un rey; la república, un presidente; la soberanía reside en el pueblo; y un régimen representativo, donde el pueblo gobierna a través de sus representantes. Ahí tenemos tres autores, tres hombres muy sabios que de alguna forma tal vez no han estado en batallas, en guerras, pero han estado en batallas de ideas, propuestas. Han escrito libros en esa época, de 1700. Incluso los norteamericanos, los de las 13 colonias, se han inspirado en estos tres hombres. ¿Quiénes son? Montesquieu, Rousseau y Sieyes. ¿Qué decía Montesquieu? Esto es bien importante y se aplica incluso en nuestro país. Y es bien importante. El poder público concentrado en una sola persona genera despotismo, opresión. ¿La solución cuál es? La separación del poder en tres, con autonomía y control recíproco, ¿no? Entonces, Montesquieu dice que el poder público concentrado en una sola persona genera despotismo, opresión. La solución es la separación del poder en tres, con autonomía. O sea que cada poder tiene que tener autonomía. El poder ejecutivo no puede influenciar sobre el poder judicial, ni el poder legislativo puede, o el poder ejecutivo puede mandar sobre el poder legislativo. Cada poder debe tener autonomía y control recíproco. El poder legislativo tiene que controlar y fiscalizar al poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? En nuestro caso es el presidente y los ministros. Nuestro poder legislativo, diputados y senadores. Nuestro poder judicial, ya sabemos, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y otros, ¿no? Son tres poderes, son cuatro en nuestro caso, porque tenemos un poder electoral, que tienen que tener autonomía y tienen que tener control recíproco, ¿ya? Otro autor, tomamos a Rousseau, dice: no ha habido democracia perfecta ni la habrá, ¿no? Entonces Rousseau igual tiene un libro interesante, El control social. Y luego Sieyes, ¿no? Que en su libro decía: el 96% de la población de Francia eran los burgueses. Ellos son la nación. Los burgueses y el pueblo, ellos son la nación. El 4% era el clero y la nobleza. Clero es la iglesia católica, que siempre ha estado con la clase, la iglesia católica por la historia siempre ha estado con la clase de la monarquía y los ricos. En este caso con la nobleza, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema, el Estado de Derecho, lo que ya les estaba adelantando. Tema 6, el Estado de Derecho. Ahí tenemos. Estado de Derecho fueron los alemanes los que acuñaron la expresión Estado de Derecho en la primera definición de Estado de Derecho. Lo que les decía, gobernantes y gobernados acatan y cumplen la Constitución y las leyes de la República, porque Bolivia en 1825 adoptó el sistema de Francia y también fue la República de Bolívar, así se llamó en primera instancia, y luego se llamó la República de Bolivia, ¿no? Y ahora se llama Estado Plurinacional de Bolivia, porque tiene diferentes naciones. Al igual que en España hay diferentes naciones como los catalanes, los vascos, y luchan por su independencia porque no son reconocidos hasta ahora. En cambio, en Bolivia sí se los ha reconocido.
El Estado de Derecho nace con la Revolución Francesa, tutela los derechos de los civiles y los políticos. Si yo les pregunto qué es el Estado de Derecho, gobernantes y gobernados deben cumplir las leyes, porque la Constitución es una ley, es la ley de leyes, la ley fundamental del Estado. Principios del Estado de Derecho, la ley, independencia de poderes y control recíproco entre esos poderes, lo que les decía, ¿no? El poder legislativo tiene que controlar, fiscalizar al poder ejecutivo, como en los municipios, ¿no? El consejo municipal tiene que controlar y fiscalizar al alcalde. Lo mismo es, los diputados y senadores tienen que controlar y fiscalizar al poder ejecutivo. Aparte de elaborar leyes, los diputados y senadores tienen que controlar y fiscalizar. ¿Cómo controlan? Controlan con PIEs, PIOs, interpelaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué son los PIEs? Petición de informe escrito puede pedir un diputado a cualquier autoridad, a un alcalde, a un juez, a un concejal, a un ministro, a un viceministro, un diputado y un senador puede, a través de un PIE, petición de informe escrito, pedir el informe. O a través de un PIO, petición de informe oral, que venga el servidor público al Congreso a informar. Por eso que ustedes en la tele ven cómo el ministro de Gobierno, el ministro de Justicia y otros van al Congreso a informar, porque les han pedido una petición de informe oral o una interpelación. No son instrumentos camarales que tienen los asambleístas para poder controlar y fiscalizar, ¿no? Los principios del Estado de Derecho, obedecer a la ley, independencia de poderes y el control recíproco entre esos poderes. Con esto vamos a finalizar. Tenemos el Estado social de derecho, ¿no? Tenemos Estados de derecho donde gobernantes y gobernados tienen que obedecer la ley. Tenemos Estado social de derecho que aparece con la Revolución Mexicana, con los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la tierra es un derecho social. Nace con la Revolución Mexicana de 1914, que ya la vamos a ver más adelante en específico, ¿ya? Y tenemos el Estado social, democrático, constitucional de derecho. Bolivia actualmente es un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Estado social, porque reconoce derechos sociales, como el derecho a la tierra. Democrático, porque elige a sus gobernantes por elección. Constitucional, porque lo hace respetando la primacía de la Constitución, y de derecho, porque los gobernantes y gobernados obedecen la ley. ¿Ya? Bueno, compañeros, con eso terminamos el tema 6. La próxima clase más vamos a tener una clase y la siguiente vamos a tener el examen. Entonces, vamos a dar oportunidad a una o dos preguntas por ahora, porque tengo otra reunión laboral. Entonces, y ya la próxima clase vamos a tratar de avanzar un tema o dos temas más y hacer un repaso antes de su examen, ¿ya? Porque el examen sería de este sábado al próximo. No tengo calendario a la mano, pero bueno, más o menos sería, a ver, estamos al 10, el 24 de julio va a ser nuestro examen, ¿ya? Eh, 24 o 31. Eso les voy a avisar, ¿ya, compañeros? ¿Ya? Bueno, Está bien, doctor. veo que nadie alzó la Doctor, manito. disculpe, no levanté 31, la Bien, mano, pero doctor. sí tengo Cancino, por consulta, favor, doctor. le damos la palabra. Ya, doctor, quería consultarles qué temas van a entrar al examen, por favor, el tiempo y la modalidad del examen que vamos a dar, si va a ser a través de test o va a ser Lo examen oral. escuchamos, compañeros. Disculpe, doctor, no sé si me escuchó. El examen que vamos a dar, ¿bajo qué modalidad se va a dar? ¿Bajo test o va a ser examen oral? ¿Cuál va a ser Juan Zárate también. la forma?
Sí, por eso el 24 de julio sería el parcial con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Está Ya. muy bien, doctor. Ya. Bueno, en eso quedamos, compañeros. Tengo una reunión vía Zoom laboral, entonces por esta vez vamos a acabar un poquito antes. En otra ocasión vamos a un poquito extendernos, ya, para compensar. Bueno, Hasta gracias por su luego. atención. Hasta pronto, hasta el próximo Bueno, sábado. gracias, Chao, doctor. compañeros. Hasta luego, doctor. ¿Cómo? Hasta luego, Hasta doctor. luego, Gracias, hasta luego. doctor. Hasta luego. Sobre las diapositivas es el examen, ¿ya? Les vamos a pasar de esta clase también. Pero igual, de todas formas, se está valorando quienes entren a la asistencia, se va a valorar que tengan un 80% de asistencia. Quienes no estén asistiendo, pues no van a poder entrar al primer parcial, ¿ya? Gracias, hasta luego. Hasta luego, Bueno, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego. Medidas positivas, por favor. Diapositivas. Las diapositivas ya están publicadas en el grupo del 1 al 7, compañeros. Faltaría de este tema nomás. Gracias. Gracias. 7 de este tema es el 6, pero vamos. Bueno, pero es que ahí dice, perdón, sí, exactamente, ¿ya? Así que para que puedan tener conocimiento, algunos compañeros que se encuentran en provincia para que puedan descargar las imágenes. Ok, gracias. Por favor, manden todas completas. Algunos no tenemos completo, por favor. ¿Están Compañera, completas las ¿cuándo te vas a diapositivas, mandar? compañeros? Incluido estas clases. Buen día, compañeros. ¿No saben quién me puede añadir al grupo? No encuentro esas diapositivas. Por favor, nos mandan los que están en la ciudad a las provincias. Nosotros Buenos estamos días. en comunidades originarias. No tenemos buena Buenos días, señal. disculpen, voy a mandar sí, el ayudante del doctor. Voy a mandarles otra vez las diapositivas hasta el tema 7, ¿verdad? Que han avanzado. Sí, por favor, compañera. Ya, hasta el tema 7, Tema entonces 7. les voy a mandar otra vez y así ya lo tienen todos. Sí, por favor. Por favor, Hasta luego. compañera, envíenos hasta la fecha, hasta hoy, lo que avanzamos, por favor. Buenos días, ¿pueden incluirme al grupo, por favor? Compañero, No estoy yo como compañero Ibar Carraza, como administrador. No estoy como compañero Iván administrador, pero igual Carrazas. van a decir. Ibar Gallardo, compañera. Verdad, Ibar Gallardo. Aquí en el grupo, pásame tu número, te lo voy a mandar, por favor. Te voy a incluir al grupo. Igual. Compañeros, les he pasado mi número para los que quieran agregarse al grupo. Escriben. ¿Dónde está pues? ¿Cuál era su número? Perdón, de nuevo nos podía dictar. 39, 29, 60. ¿Puedes recalcar nuevamente su olvidemos número? que todos tenemos que salir de la reunión para la siguiente clase. Aún falta, pero todos tienen que salir, si no se va a cortar o va a tener problemas otra vez.